nuevo bloque y es momento de hablar de la violencia de género que parece no tener fin. En lo que va del año 2019 se han registrado 235 femicidios. Esta cifra refleja que prácticamente se realiza un femicidio por día. Es totalmente alarmante y la provincia de Córdoba no es exenta de esta problemática. Es por eso que hemos invitado a nuestro estudio a Adriana González, presidenta del Consejo Municipal de Género, para hablar de todos estos detalles. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Vanessa? Muy bien, gracias por este espacio. Bueno, estas cifras que conocemos, Adriana, obviamente son a nivel nacional, pero nuestra provincia de Córdoba también tiene una alta tasa de femicidios. Sí, si mal no he leído antes de la entrevista, en lo que va del año han sido unos 18. Es una cifra que más o alarma. Menos, cerca de 18. Estarían confirmado 11, porque por ahí el Ministerio de Justicia emite una cifra definitiva una vez que se han resuelto los casos, y hay algunos quedan ahí como medio en suspenso o no han sido calificados de femicidio o transvesticidio, que también ahora se está aplicando ahí la figura, pero sí, son muchos casos. La provincia de Córdoba es la tercera, después de Buenos Aires y Santa Fe. Sí, es terrible realmente, sí. Pero lo bueno que tiene de conocer las estadísticas es que los números nos indican otros factores también, ¿no? Obviamente las condiciones en las que se dan estas situaciones que nos dan datos como para tratar de buscarles alguna solución. ¿Cuáles son los ámbitos en los que se suelen dar la mayoría de los casos? Bueno, hay de las cifras publicadas hasta ahora, en lo que va del 2019, un 37% de los casos de femicidios habían sido denunciados ya, solamente un 23%, digamos, tenía restricciones. Un 60% se ha dado en el contexto de los vínculos de parejas o exparejas, y un 30% en la vía pública. Esos son los datos que ha publicado el Ministerio de Justicia hasta ahora. Que, bueno, no es muy diferente de lo que viene ocurriendo en los últimos años, ¿no? Se dice globalmente a nivel país que un 80% de los femicidios ocurre, lo comete, digamos, una expareja, una pareja, algún conocido, que es una cifra altísima. Esto es terrible teniendo en cuenta que si se da en un entorno que la víctima conoce, es muy raro que por ahí no se hagan las denuncias, porque si vemos que es un 80% de los casos donde es alguien del entorno de la víctima que comete el femicidio, sin embargo, un 20, un 30% tenía una denuncia previa. Sí. ¿Cómo es esta relación? A veces es probable que no, que lo he dicho mal. En realidad suele haber un índice mucho más alto de denuncia. La cuestión es cómo se lleva adelante o se hace el seguimiento de esa denuncia, porque en realidad cuando se llega a cometer el femicidio es porque el agresor violó las restricciones, violó el perímetro, o incluso a veces no se respondió con la debida urgencia al llamado del botón antipánico, ¿sí? O sea que en realidad hay como mucho trabajo de acompañamiento como para llegar a hacer la denuncia, que ya es bastante complicada, luego continuar con esa ruta crítica de la denuncia. También a veces lleva a que la mujer que está en la situación de violencia, a veces, bueno, por esto de la falta de perspectiva de género, tanto en los que toman denuncias como serían organismos policiales, incluso judicial, a veces la mujer se desalienta de toda esta repetición que tiene que hacer de la situación y desiste de hacer, eso se da mucho, desiste de hacer la denuncia, o incluso a veces llegó a hacerla y al día siguiente va y la retira. Bueno, porque es muy compleja la situación, ¿no? Una mujer que a lo mejor esa pareja es el único sostén económico, bueno, son los casos en los que más desisten o renuncian o retiran la denuncia, porque se encuentra sin toda la red de contención que hace falta para que esa mujer decididamente abandone ese vínculo violento. Pero hay que pensar que todo tiene que ver con
cómo se están implementando las políticas públicas, ¿sí? Porque una buena política pública de atención integral a las víctimas de violencia de género requiere además pensar en el sustento para los hijos, porque a veces la mujer se queda sola, sin un sostén económico propio y tiene hijos que seguir manteniendo, que mandar a la escuela, que alimentar, y no está, digamos, todo tan organizado como para que haya un trabajo inmediato. A veces sí, los municipios suelen ofrecer un subsidio, pero es insuficiente. De hecho, el presupuesto para este año, el presupuesto nacional para la atención a los problemas de violencia contra las mujeres, es de 11 pesos por mujer. 11 pesos. 11 pesos por mujer. Sí, son una cifra algo así como 2.400.000 y pico, dividido la cantidad de mujeres. 11 pesos, que 11 pesos hoy son 0,20 centavos de dólar, o menos, pensando que todos los días el dólar cambia. No se sostiene una política pública con un presupuesto tan bajo. Si bien ese es el presupuesto nacional que lo administra la INAM, el Instituto Nacional de las Mujeres, los municipios, las provincias también destinan sus presupuestos y los municipios también destinan sus propios presupuestos. Pero la política pública tiene que bajar del Estado nacional y entonces, porque es insuficiente para los municipios que no están recibiendo la coparticipación, digamos, todo acá hay una jerarquía, el último, digamos, orejón del tarro es el municipio, y los equipos técnicos se sostienen con muy bajos sueldos y en la mayoría de los casos son monotributistas. Y entonces esto hace también a la inestabilidad, a la fragilidad de esta política pública, porque si una profesional, abogada, psicóloga, médica, asistente social, tiene que dedicar con el poco sueldo que tiene, la cantidad de horas de trabajo que lleva pertenecer a un equipo técnico de asistencia a las víctimas de violencia, terminan desistiendo. Es un desgaste muy grande. El año pasado yo colaboré con SICSA y la Red Municipalista de Lucha contra la Violencia contra las Mujeres, que depende del Polo Integral de la Mujer, en el diagnóstico de la región 2 del Ministerio de Justicia, que es Río Cuarto, que la región empieza en Berrotarán y va hasta el límite sur con La Pampa. Son 66 municipios. De los 66 municipios, solamente 3 municipios tienen consejo de género, que es, digamos, no tiene digamos, subsidio, son actividades ad honorem, pero de todas maneras son las que de alguna manera hacen notar la necesidad de que haya una política pública. Es amplio el espectro que nos estás describiendo, porque uno en una primera instancia piensa en resguardar a la mujer de la situación de violencia, sacarla de ese entorno, resguardarla y protegerla. Sin embargo, claro, después hay todo un trasfondo de ver qué pasa con sus hijos, qué pasa para sostenerse económicamente. Se están creando, como vos lo mencionabas, organismos dedicados a crear protocolos contra la violencia de género, a darle contención. Sin embargo, no son suficientes. Es insuficiente, porque el fenómeno de las violencias es muy grande porque es estructural. Es estructural de un sistema muy instalado que, bueno, en líneas teóricas denominamos sistema del patriarcado o matriz heteronormativa o matriz heterosexual, para aludir a los siglos que lleva este sistema o estructuras elementales de la violencia también. Y entonces, cuando un fenómeno es estructural, atacarlo por la punta del iceberg, que es la violencia física, y no es suficiente, porque debajo de eso, lo que soporta todo eso, subyace ahí, son una diversidad de tipos de violencia, ¿no? La violencia psicológica, la violencia económica, patrimonial, la violencia sexual, la violencia de las relaciones laborales. Y ahí me parece que juega un papel importante del que se está hablando muy poco, la violencia institucional o la violencia del Estado, porque es violencia y es violento esto de
otorgar el presupuesto suficiente para ir, digamos, solucionando. Solucionar no es atacar solamente el caso urgente. La urgencia es, sí, obviamente, la mujer necesita salir de ese vínculo violento, pero ahí ya, digamos, llevamos muchos años con estas situaciones, ya sería tiempo de que empecemos a abordarlo de una manera integral y empezando por donde corresponde, ¿no? Pero fíjate que además el fenómeno de la violencia de género contra las mujeres, contra las disidencias sexuales, contra los niños y las niñas, no está desvinculado de esta otra violencia que es la pobreza extrema, la pobreza estructural, ¿sí? Con esto aclaro porque no quiero que quede la idea de que las violencias cruentas se dan solamente en esos niveles. Es transversal a toda la sociedad, ¿sí? Es transversal, o sea, existe en los niveles más altos, que es donde se publica menos y se investiga menos por las dificultades de acceder ahí, ¿no? Adriana, ¿y desde cuándo y qué acciones están desarrollando desde el Consejo Municipal de Género aquí en Río Cuarto? Bueno, el Consejo Municipal de Género tiene ya 3 años. El año pasado, bueno, obviamente que es todo un trabajo muy lento. El año pasado comenzamos con capacitaciones a docentes, considerando que, bueno, que en los espacios donde más se reproducen los vínculos violentos es en la familia, en la escuela. Bueno, hicimos capacitaciones para docentes. Y este año empezamos a planificar distintas capacitaciones para actores fundamentales, como son la policía y la justicia, y aprovechando la sanción de la ley Micaela, que adhirió la provincia y luego el municipio, hemos estado capacitando al personal de la municipalidad. Esto porque es obligatorio para los 3 poderes del Estado. Así que hemos realizado ya 2 cohortes con 4 módulos en cada corte de esta capacitación, y terminado esto, que fue ayer casualmente que concluyó, iniciamos unos módulos en forma virtual para la cantidad de agentes del municipio que no han podido asistir ni a la mañana ni a la tarde, que van a terminar, va a haber varias cortes también virtuales y van a terminar con un presencial porque la forma de tallerizar es donde uno puede como trabajar esos estereotipos y tratar de, bueno, de construir algo ahí. Así ¿Con que, qué panoramas se encontraron en estas capacitaciones? Porque obviamente muchos de estos funcionarios públicos que ahora están obligados a la formación a través de la sanción de la ley Micaela, son aquellos que se dedican justamente a atender a una víctima al momento de que viene a solicitar una ayuda. ¿Se encontraron con un panorama de información, de desinformación? Ha habido de todo. Evidentemente coordinamos con el área de capacitación de la municipalidad, donde hay un equipo interesante ahí que ya vienen teniendo internamente entre ellas cierto nivel de capacitación, pero en el público en general hubo una diversidad, digamos, de posturas, de reacciones, diría en líneas generales bastante desconocimiento acerca de qué es género, qué son estereotipos de género, qué es esto que nos atraviesa y que nos lleva a reproducir, ¿no? Todo este sistema machista, podría decirlo, para decirlo claramente y directamente. Pero hemos notado que a pesar de las resistencias, porque no es lo mismo cuando uno asiste a una formación por voluntad propia que cuando es obligado, pero a pesar de esas resistencias hemos notado que desde el módulo 1 hasta el módulo 4, que fue el final, hubo un avance, hubo un progreso y también emergieron algunas cosas interesantes como la propuesta de colaborar para que haya protocolos internos para cada espacio laboral, que eso nos parece importante, que debe haber protocolos, ¿no? Porque bueno, uno a veces con los compañeros tiene sus cosas, sus rencillas, cómo solucionar eso a tiempo para que no llegue a ser una situación, digamos, más perjudicial para alguien. Así ¿Cómo calificarías a Río Cuarto en cuanto a la conciencia de género? ¿Es una ciudad que ha desarrollado mucha conciencia con respecto a esta problemática o poco?
Me estás poniendo en un compromiso. No, decir no, por favor. Yo soy nativa de Río Cuarto, por lo tanto tengo y además como filósofa he desarrollado una visión acerca de mi propia sociedad. Mira, diría que habría que dividir a la población al menos en dos grandes sectores. La juventud está bastante concientizada, ¿sí? Obviamente que tiene que ver con el colectivo Ni Una Menos y con todos los movimientos de mujeres que hacen visible y llevan adelante, y si bien uno ve en las marchas mujeres, esas mujeres tienen parejas, tienen hermanos, tienen papás y producen transformaciones, ¿no? De hecho, en alguna charla apareció una mamá que quería formarse porque su hija la estaba movilizando mucho y quería entender. Hay ese fenómeno. Ahora, en las generaciones más grandes creo que hay poca conciencia. Lamento tener que decir esto, creo que hay poca conciencia. No solo poca conciencia, creo que hay como mucha resistencia a reconocer que somos una sociedad violenta y que somos una sociedad que a veces mira para el costado cuando se trata de violencia contra mujeres. Hay todas estas expresiones se repiten constantemente estas expresiones tan machistas frente a una violación, frente a un femicidio de un adolescente, que son tristes, ¿no? Porque siempre culpabilizando a la nena, a la mujer, por qué habrá hecho, cómo va vestida, cosas que son incomprensibles porque todos hemos sido adolescentes y siempre para salir nos vestíamos según las épocas, más reprimidas, menos reprimidas, siempre hubo mini shorts, siempre hubo escotes y no se sale a bailar vestido con túnica. Tal cual. Entonces, sí. En ese sentido, a mí me parece que estamos ahí todavía muy... Bueno, la buena noticia es que en realidad estamos en el proceso y siempre hay tiempo Sí. para darse ese trabajo interno de crecer, de informarse, de abrir la mente y bueno, de tener un poco más de conciencia, ¿no? Sí, sí, hay muchos espacios que están generando todas estas actividades que sirven para concientizar, así que esa es una buena noticia. Bien, bueno, muchas gracias Adriana por haber venido. Vamos a contar con vos seguramente en próximas oportunidades. Bueno, muchas gracias a vos por invitarme. Bueno, de esta manera analizamos la problemática sobre la violencia de género a nivel local en nuestra ciudad y las acciones que se están desarrollando desde el Consejo Municipal de Género. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más noticias. Hay criminales que proclaman tan campantes: la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro